Hola, ¿qué tal? Me llamo Jaume Campos y soy kinesiólogo. Llevo 25 años trabajando la kinesiología, profundizando en la necesidad de entender el ser humano. Todo esto empieza cuando yo tenía 15 años, murió mi padre y fue una experiencia muy fuerte. Con esa experiencia primero hubo un gran bloqueo dentro de mí y a través del tiempo y con el aprendizaje y la relación con grandes terapeutas como Antonio Blay, fui descubriendo que lo que era un bloqueo era un aprendizaje. Todo eso cambió mi vida y a partir de ahí empecé a dedicarme a las terapias. La kinesiología es una de las bases de mi terapia. Todo esto llevó a un desarrollo a través del tiempo de lo que hoy llamaríamos la técnica DIP, el método DIP. El método DIP es el desbloqueo energético emocional profundo, una técnica que se basa en la energía y en la emoción como elementos primordiales de todo ese trabajo. Tenéis que entender que nosotros estamos evolucionando y estamos buscando y profundizando para que el ser humano vaya evolucionando. Pero hay una serie de limitaciones inconscientes que nos impiden ese proceso. Esas limitaciones, a través del DIP, a nivel energético y a nivel emocional, podemos acceder a esos bloqueos y liberarlos totalmente, para que la persona pueda fluir con todo su esplendor. Y sobre todo, aprender, que es lo más importante de esta vida. Nosotros venimos a aprender, y ese aprendizaje es lo que nos lleva a nuestra evolución, y es lo que nos da el sentido de la vida. No las cosas que nos pasan, si son mejores o son peores, o son buenas o son malas. No, es el aprendizaje de esas situaciones la que nos lleva a eso. Entonces, esto es el DIP. Todo el mundo debería de desbloquear los procesos internos que impiden que pueda funcionar y pueda fluir todo el potencial interno. El DIP se basa en tres partes importantes. Una parte tendría que ver con lo que sería entender los mecanismos, las herramientas necesarias para producir un cambio. Nosotros, de aquí hacia atrás, hemos ido recogiendo una información de hace muchísimos años, incluso de antes de la guerra, de la posguerra, cuya tradición ha ido anclándose en nuestro interior, como una herencia transmitida emocional y energéticamente también. Todo eso nos ha llevado a obtener una serie de herramientas que son muy pequeñas, muy limitadas, y con ellas queremos vivir la vida, enfrentarnos a las situaciones y salir de ellas. Como eso no es posible, porque las herramientas no son las adecuadas, las herramientas de antes no sirven para la situación de ahora, porque no hay un cambio. El cambio está externamente, pero el cambio no se produce internamente. Entonces, todo ese bloqueo lo que hace es impedir que el cambio se produzca. Para que ese cambio se produzca es necesario limpiar todo nuestro pasado. Y eso no significa que haya que limpiar todas las cosas de nuestra vida. Nosotros empezamos, básicamente, podríamos hablar, aunque haya otras partes mucho más profundas, antes de la concepción, pero nosotros cuando trabajamos desde la concepción hasta la edad actual. En todo este camino hay una serie de obstáculos, una serie de bloqueos que nosotros creemos que son negativos, que son malos, que no son buenos. Y lo que hemos aprendido con las herramientas anteriores es a enquistar eso y seguir adelante. La apariencia no es ni más ni menos que la necesidad del ser humano de querer seguir adelante, pero con toda la carga, con todo el enquistamiento. Lógicamente, cada vez que vamos asumiendo más edad, los enquistamientos anteriores lo único que hacen es que al bloquear sigues teniendo el mismo punto, los mismos errores, los mismos mecanismos, los mismos aprendizajes, con lo cual no aprendemos absolutamente nada. Porque solo hacemos un trabajo en círculo. La clave de toda esta etapa es localizar los bloqueos que realmente han sido importantes en nuestra vida, que pueden ser 6, 7, 12, 15, 8, depende. Y liberar, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de cada situación? ¿Qué es lo importante en mi vida? ¿Qué es lo que yo no he sabido aprender de la situación? Y con ello, con el DIP, desbloqueamos, primero localizamos
luego liberamos y luego conseguimos un aprendizaje o una integración. Lo que era un bloqueo se convierte en un aprendizaje. ¿Y por qué no ocurre en la vida normal eso? Porque no sabemos hacerlo, porque utilizamos las herramientas de siempre. En cuanto a toda esta parte del primer grupo que estamos hablando, simplemente os diré, básicamente, que el tema con la primera etapa, que son las herramientas básicas para enfrentarse a las situaciones, la más importante es que todo parte de uno mismo. Es decir, si alguien dice que está harto de su jefe, que no puede más, que le explota, que no le quiere pagar las horas, yo le diría que podría estar 80 años diciendo eso y nunca cambiaría. Está utilizando las herramientas que le han transmitido. Esas herramientas no sirven porque no producen cambio. Sin embargo, si va al fondo, ¿y el fondo qué sería? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que me pasa a mí que hago un esfuerzo para que mi jefe cambie? Cuando en realidad lo que debo de hacer es ¿qué me pasa a mí? Que yo no me creo capaz o de estudiar más, o de buscarme un mejor empleo, o de ganar más dinero. Todo cambia. O en las relaciones de pareja, cuando hay un problema en que uno habla de que su mujer o su marido me hace esto o aquello, ¿no? El problema siempre es hacia uno mismo. ¿Qué es lo que a uno le pasa que no cree que es capaz de producir un cambio? La responsabilidad. Seguimos inmaduros, como niños pequeños. Todo esto parece una pequeña guardería o una gran guardería, donde todo está lleno de niños pequeños con herramientas pequeñas. Y por eso no se produce el cambio. Porque el cambio hay que producirlo de dentro hacia afuera. Y el primer elemento de una madurez es la responsabilidad. Y uno tiene que aprender a responsabilizarse de su vida. No es lo que el otro me hace, sino es lo que yo permito que me hagan. Y con ello sería la primera parte, las herramientas. Las herramientas también tienen que ver con una fórmula. Y la fórmula es equilibrio es igual a lo que piensas más lo que sientes. Todo el mundo lee, todo el mundo sabe, pero nadie cambia. La mayoría de gente no cambia. Y no se cambia porque solo son conceptos. Utilizamos la mente como el elemento máximo de nuestra vida. Lo peor de todo es que pensamos los sentimientos. Llegamos hasta pensar los sentimientos. ¿Cómo se puede pensar un sentimiento? No existe respuesta para pensar un sentimiento. Existe respuesta para sentir un sentimiento. Pensamos con la mente, sentimos con el corazón. Y tenemos que aprender a que cuando una información emocional nos viene, tenemos que dejar el espacio a sentirla. Y tenemos que darnos cuenta que nuestra prioridad es lo que surge de nuestro interior y que la autoestima no es ni más ni menos que la capacidad de sentir y de reconocer nuestros sentimientos. Por eso, pensamiento y sentimiento tienen que estar en equilibrio dentro de nosotros. ¿Cuál es el mayor desequilibrio? El mayor desequilibrio es la distancia entre lo que piensas y lo que sientes. Cuando tú piensas que lo tienes todo claro y el sentimiento no es así, cuando tú piensas que tienes razón y el sentimiento es de inseguridad, eso es lo que crea un gran conflicto. Hablamos de equilibrio es igual a pensamiento más sentimiento. Y también podemos hablar de que equilibrio es igual a adulto más niño. Y también a consciente más inconsciente. Todo es lo mismo. Sentir, el niño y el inconsciente corresponden a la parte emocional. Y el pensamiento, el adulto y el consciente corresponden a la parte mental. La clave siempre está en la parte inconsciente, en la parte emocional. ¿Pero qué ocurre? Cuando somos pequeños, bloqueamos nuestra parte emocional porque damos el poder al exterior. Si no le hago caso a mi madre se enfada. Entonces bloqueo mis necesidades y empiezo a conectar con el exterior. Me voy alejando de mí y empieza el conflicto. ¿Qué hacemos con el DIP? Accedemos a la parte inconsciente, a la parte emocional, y la actualizamos, la colocamos junto a la parte mental, para que el pensamiento conecte con el sentimiento y haya un equilibrio dentro de nosotros y surja del interior lo que tenga que surgir. No es una cuestión de control, no es una cuestión de análisis, es una cuestión de respuesta interna, de dejar fluir. Esa sería la primera parte, las herramientas. La segunda parte correspondería
a un trabajo que tiene más relación con lo que es un terapeuta. La primera parte, ahí entraríamos con los cursos de aprendiendo a vivir, vivir en pareja, que tienen que ver con un diálogo en general, en grupo, para poder explicar las herramientas básicas, para poder entender lo que es lo superficial, lo profundo, cómo se accede, cómo se entra, cómo se sale. En el segundo punto, es un punto más que habíamos comentado anteriormente un poco, que sería esa parte del inicio, que sería la concepción, y esta parte, que es la parte actual donde nos encontramos ahora. Nosotros queremos expresarnos, pero ¿qué ocurre? Hay una serie de bloqueos que hemos vivido y esos bloqueos nos impiden acceder a expresar la realidad de que nosotros contenemos dentro de nuestro inconsciente, en nuestro sentimiento, en nuestro niño, lo que nuestro niño quiere expresar. Entonces, desde ahí no podemos expresarlo porque los bloqueos nos lo impiden, son como filtros que lo que hacen es reflejar, como si fuera en el agua, lo van reflejando de distinta forma, va chocando como pequeños espejos y la respuesta final no es la que tú deseas, la que tú sientes, es la que tú crees que es la más correcta, porque tienes miedo a la respuesta del exterior. Y empiezas de alguna forma a regatear el sentimiento y el pensamiento y buscas un acople, pero como nos sale del interior, no hay satisfacción. Y no hay evolución ni hay aprendizaje. Nosotros, nuestra cultura, siempre ha entendido que el bloqueo es un problema y el bloqueo es un aprendizaje, pero hay que saber aprender de un bloqueo. Y esto es la segunda parte del DIP. Localizar los bloqueos, que eso lo tiene que hacer el terapeuta, localizar los bloqueos con la persona y ir liberando qué es lo que yo tengo que aprender de esa situación. Porque si vosotros en un momento dado tenéis una relación y esa persona se va de casa y os deja, la sensación de impacto queda dentro, y eso es un problema. Si aprendemos de la situación, el que se haya ido y ese impacto nos permite aprender y nos permite evolucionar. Pero si no, tendremos siempre, por una parte, querremos tener una relación, pero por otra parte tendremos un miedo a sentir lo que vuelva a ocurrir otra vez la situación. Se queda como grabada en nuestro interior. Y entonces tendremos miedo de repetir situaciones o de sentirse parte de esas situaciones. Y tenderemos a, por una parte, querer algo y por otra parte, esquivar algo, con lo cual nos crea un conflicto interno brutal. Aprender de las situaciones es liberar los procesos para que, de alguna forma, todo eso se convierta en un aprendizaje y nosotros podamos funcionar de una forma más en contacto con lo que sentimos. Cuando accedemos desde la concepción hasta la edad actual, sea lo que sea, y actualizamos el potencial. Cuando actualizamos el potencial, conseguimos un mínimo equilibrio para hacer frente a las situaciones. La mayoría de veces uno quiere hacer frente, pero lo hace con toda la carga. Uno quiere tener pareja cuando no está preparado. Uno quiere irse de casa cuando no está preparado. Uno quiere dejar a la familia cuando no está preparado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no puede funcionar. Y uno se siente fracasado, piensa que él no es capaz de salir de esa situación. Señores, no se sale así. No se sale empujando, no se sale llevándose la mochila. La gente se va a Londres a vivir para salir de la familia, como si yendo a Londres se pueda salir de la familia. El bloqueo que tienes está en tu interior, no es con la familia, es a través de la familia. Y cuando te vas allí, haces lo mismo. Y cuando tú crees que en Inglaterra estás bien y te lo estás pasando bien y empiezas a tener la necesidad y la angustia de tener que hablar con tu madre, de aclarar cosas con tu madre, porque llevas 3 días sin hablar por teléfono con tu madre y te da angustia, pero a la vez también quieres pasar de tu madre, se crea un conflicto interno que piensas que nunca saldrás de esa situación. Esto no es así. Esto es las ideas primitivas que tenemos. Y con esas ideas primitivas funcionamos continuamente. Nos creemos la mente, lo que la mente dice, y no conectamos con nuestros sentimientos. Y si conectamos con nuestros sentimientos nos asusta, porque muchas veces no tiene que ver con el exterior, y necesitamos tanto el exterior, tenemos tanto miedo a sentirnos solos, a sentirnos abandonados, que necesitamos sentirnos
que los demás nos quieren, que los demás nos apoyan, que los demás están ahí, cuando en realidad el único problema que hay es la relación con uno mismo, con su consciente y con su inconsciente, con su adulto y con su niño, con su pensamiento y con su sentimiento. Esta sería la segunda parte. Y la tercera parte ya no es un trabajo con un terapeuta, ya es un trabajo personal, un trabajo de la experiencia que yo viví con Blay, porque todo esto es una experiencia de 25 años y más de 8.000 personas, y mi propia experiencia de mis vivencias desde pequeño. El tercer paso es un paso de relación con el niño, en el que cuando liberamos toda esta parte emocional, todos los bloqueos emocionales, ya podemos hacer frente a las situaciones, ya podemos ver cómo podemos acceder. No se puede correr cuando no sabes andar. Las cosas no salen no porque nosotros no valemos, sino simplemente porque no sabemos. Las herramientas, el aprendizaje, los bloqueos y desbloqueos, la liberación y el tercer punto, la conexión con el niño. Cuando nosotros accedimos al exterior, le dimos el poder al exterior, el poder a nuestro padre, el poder a nuestra madre, o a nuestros hermanos, o a nuestra pareja. Le dimos el poder a nuestro jefe, al exterior. Y si tú vas con esta chaqueta y tú te crees que está bien la chaqueta, y de repente alguien desde fuera te dice que vas muy mal vestido y empiezas a plantearte si voy o no voy, no estás conectando con tu interior, estás conectando con el exterior. Ese es el valor del exterior y empieza la confusión. Al final lo que vale es el exterior, porque el interior no vale, porque no estamos conectados con él, no hemos aprendido a conectar con él. Y lo que impide conectar con el interior son los bloqueos que hemos adquirido desde pequeños y los conceptos, las herramientas en que funcionamos. El tercer nivel, como hemos dicho, es trabajar con el niño interior. Cualquier situación que hayamos vivido de pequeños, que hayamos vivido en soledad y en aislamiento, es un buen comienzo para trabajar. Aunque a través del test, del DIP, podemos acceder a qué etapa, en qué etapa, qué edad, qué situación, qué emoción, podemos empezar a trabajar con la niña o con el niño. Y entonces es colocarte tú delante del niño y crear un lenguaje con ese niño. Decirle que él no es ni listo, ni tonto, ni bueno, ni malo, que él es un foco de energía, de amor y de inteligencia. La energía que se encuentra en el estómago, el amor en el pecho y la inteligencia en la cabeza. Y con esos conceptos vas trabajando con el niño y vas creando un lenguaje con el niño. Conecta con la situación que te afectó. Y una vez allí, conecta con el niño y dale todo el cariño y la ternura que el niño necesitaba en ese momento. El adulto conecta con el niño y se lo da. No espera que se lo dé el padre, no espera que se lo dé el exterior, sino que se lo da su niño, se lo da a su niño interior. Entonces no hay fisuras, no hay miedo a perder nada, porque el adulto y el niño forman parte de la misma persona. Entonces la relación con el niño sería el tercer punto. Con estos puntos producimos un equilibrio no perfecto, sino mínimo, que nos permite un lenguaje, nos permite una liberación y nos permite una conexión con nuestro interior. Entonces ya no dependeremos del exterior. Podemos valorar el exterior, podemos querer el exterior, pero no necesitar el exterior. Toda la vida de una persona cambia cuando uno no depende del exterior. Claro que puede sentir y puede querer, no es de pasota, simplemente es conectar con tu interior y crear una relación contigo mismo. Todo cambia, absolutamente todo. Y ese es el nuevo mundo, ese es el nuevo concepto. Y aunque hay una infinidad de técnicas y terapias y cada vez salen más terapias y más técnicas, yo básicamente me dedico a lo que sería a nivel de la personalidad, porque entiendo que la espiritualidad es un proceso como consecuencia de la personalidad, por mi experiencia y por la experiencia que yo he vivido en mi entorno. La gente, teniendo grandes bloqueos emocionales a nivel de la personalidad,
quiere hacer diferentes técnicas, diferentes conexiones, meditaciones, infinidad de cosas que no están capacitados para hacer. Porque cuando una persona, a nivel de la personalidad, no está equilibrado, no puede acceder bien a la espiritualidad. Imaginaros una persona que cuando medita está en conexión con el universo y cuando conecta en la vida normal es incapaz de enfrentarse a su jefe, a su entorno, a la relación con su pareja o a la relación con sus padres y vivir su vida. La angustia que produce ese desequilibrio entre, por una parte, conectar con el universo y, por otra parte, no ser capaz de tomar una decisión, crea grandes crisis y grandes conflictos dentro del ser humano. Por eso, siempre potenciaré el trabajo de la personalidad como elemento iniciador de todo el proceso. A partir de ahí, la espiritualidad surge. Cuando la persona está bien consigo mismo, la respuesta de los sentidos, la respuesta de los sentimientos, la respuesta de la conexión con la espiritualidad se produce automáticamente, no hay que hacer ningún esfuerzo.